Espero que hayan pasado un día bonito. Gloria a Dios en la presencia del Señor, haciendo sus quehaceres y cumpliendo su deber como ciudadano. Amén. Pues nada, hoy vamos a comenzar sección número 3, posterior ministerio en Galilea. Este capítulo, en el libro de Viken, va a cubrir de Marcos capítulo 3, versículo 7, hasta Marcos 6, 13. Pero para comenzar, en la letra A, retiro a la costa del mar, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 al 12. Y le vamos a pedir a la pastora Marilyn que lea esa porción bíblica. Bendiciones a todos. Y lea así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y Judea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Amén. Amén. Gracias, pastora Marilyn. Bueno, vamos ahora para el libro de Viken, página 301. 301 para los que tienen el libro físico. Ahora vamos a leer el primer párrafo. Le voy a pedir, eh, vamos a pedirle a la hermana Wendy que lea el primer párrafo. Amén. Cuando la oposición a Jesús ascendió hasta el grado de intensidad descrito en el 3:6, Jesús se retiró al mar con sus discípulos, a la playa abierta donde estaba rodeado por sus amigos. Este acto de retiro sugiere la brecha que se iba abriendo entre Jesús y los líderes del judaísmo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Juan 1:11. Una gran multitud de Galilea, de hecho, una tumultuosa muchedumbre le siguió mientras que iban llegando trófeles adicionales desde tan lejos como el sur de Judea y de Idumea, sobre el este desde la Transjordania y de la provincia romana de Siria, Tiro y Sidón, al norte. Estas palabras nos presentan un cuadro notable de la extensión geográfica del ministerio de Jesús, aún en esta temprana etapa. Amén. Gracias, hermana Wendy. Amén. Debido a la oposición en la sinagoga, Jesús se retiró al mar de Galilea. Mire, la Biblia, el mar simboliza a menudo a los gentiles. Eso se encuentra en Daniel 7, del 2 al 3, Isaías 65, Salmo 65, del 7 al 8, Isaías 17, 12. En la literatura bíblica, el mal representa caos, peligro y naciones gentiles. Es el lugar de donde surgen los imperios paganos. Apocalipsis 13:1. Pero en Cristo, el mar es sometido y transformado, trayendo incluso a los gentiles a la salvación. Isaías 65. En la nueva creación ya no habrá mar.
Apocalipsis 21:1. Es decir, ya no habrá división entre Dios y los pueblos. Oh, gloria a Dios. Por eso su acción podría representar su alejamiento de los judíos para ir hacia los gentiles. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Porque su pueblo los rechazó. Hay veces que, mira, tú te puedes alegrar porque los judíos no lo aceptaron, pues entonces Él nos dio la potestad a través de ese rechazo como ser un nuevo Israel. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué bendición. Vamos a seguir con la lectura, papito. Léete los segundos dos párrafos. Espérate, antes de leer, yo creo que Feli, ¿tú levantaste la mano? Oh, ok, pues sigue la lectura. Oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Grandes acontecimientos atraen grandes multitudes. Donde realmente se mitiga la necesidad, no faltarán almas suplicantes. Como medida de precaución, Jesús instruyó a sus ex pescadores, discípulos, que le tuviesen siempre lista la barca para poder escapar de los que le oprimían por tocarle. Es conmovedora la esperanza de aquellos plagados, azotados por sus enfermedades y que sabían que Jesús había sanado a muchos, como la mujer que más tarde se dijo a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. 5:28. Ellos también deseaban tocarle. Era característico de Jesús responder a tales anhelos, porque a menudo ponía la mano sobre la persona afligida. Amén, gracias, hermano Amén. papito. Le siguió gran multitud de todas partes de la nación. Lo que movió a estas multitudes a seguirle fue que se habían enterado todo cuanto Jesús había hecho. O sea que Jesús cuando sanaba, ¿qué era lo que le decían? Ve y no diga nada a nadie. ¿Por qué? Porque su tiempo no había llegado para revelarse al mundo todavía. Amén. Vamos a seguir. Algunos querían ver al que había hecho grandes cosas. Vemos en efecto porque le seguían, porque había sanado a muchos hasta el punto de que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Mire, qué privilegio tenemos hoy en día en vivir en el 2025, donde tenemos hospitales a granel. Usted puede escoger hospitales, clínica, tratamiento. Si no tienes para un hospital, gloria a Dios que hace un par de años hicieron los urgent care también, que si no tienes para pagar emergencia, tú puedes ir, en un caso de que no sea tanta emergencia, puedes ir a un urgent care, ¿verdad que sí? Para tratarte cualquier dolencia, te pueden hasta recetar medicina, pero en esos tiempos la vida era dura. Y yo quiero que entendamos el contexto histórico de lo que estamos hablando. Mire, antes la gente lo que tenía, la mayoría de gente lo que tenía era una o dos mudas de ropa, porque los productos básicos eran bastante caros. Imagínese si usted tenía una enfermedad. No habían hospitales públicos. La mujer del flujo de sangre había sufrido mucho y había sufrido de muchos doctores. Imagínense, la fe de esa mujer, ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto. Por eso es que es tan importante,
Oh, gloria a Dios, que nosotros continuemos haciendo la obra del Señor para que se riegue la voz. ¿Cuántos pueden decir conmigo que se riegue la voz? Amén. Porque cuando se riega la voz, despierta en el pueblo una esperanza, despierta un hambre. Y eso es lo que estaba sucediendo. Sí sabemos que en medio de esas multitudes se colaban muchos curiosos, se colaban los seguidores y se colaban los perseguidores que eran los fariseos y los escribas. Amén. Pero el Señor estaba haciendo sus milagros. Se le echaban encima para ver si podían acercarse a él antes que otro y así ser servido primero. Imagínese el salpa afuera que había aquí. Eran multitudes. En la alimentación de los panes y los peces dice que habían 5,000 hombres. Y eso es sin contar las mujeres y los niños. Y en esos tiempos los judíos tenían mínimo 4 hijos para llenar la aljaba. Sí, Pastor Ayaro. Pastor Elio, y que el versículo 7 y 8 nos está dejando saber de los lugares que la gente estaban viniendo. Muchas de estas personas, they traveled 100 miles, 85 miles, 50 miles. Y al decir travel in Spanish, Viajar, viajar. de la forma de viajar en esos tiempos no era fácil tampoco, porque lo más que usaban eran un donkey, un burro, pero la mayoría era caminando. Y si nos dejamos llevar y uno busca dónde están estos lugares, a dónde está el mar donde Jesús se encontraba, se van a dar de cuenta de que habían personas llegando de todos lados, porque escucharon que había uno que sanaba. Y como dice el pastor Helio, no habían hospitales, no habían médicos, no había medicina como la tenemos hoy en día. Todo el mundo estaba corriendo para allá a buscar sanación o a conocer el Mesías. Muchos espectadores, muchos que querían ser liberados, muchos que querían conocer a este gran hombre. Había toda clase de personas con toda clase de pensamiento y como vemos lo atropellaban porque toditos querían tocarlo. Y no nos vayamos muy lejos porque la semana pasada estábamos hablando del día de reposo y como Jesús le sanó la mano al hombre que tenía la mano mala. Eso se arriesga y si yo tengo una mano mala, yo quiero que me arregle la mía también. Y Amén. eso fue, y de eso estamos hablando. Bendiciones. Amén, excelente. Se conformaban con tocarle. Tenían fe en que eso era suficiente para ser libre del azote. O sea, cuando la palabra habla de azote, está hablando de enfermedad. Y mire, hoy en día tú te enfermas si es un azote, pero hay tratamiento, ¿entiendes? Hay plan médico y hay tantas posibilidades de que la ciencia te pueda sanar. También está la posibilidad de que Dios haga un milagro, porque Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Amén. Y si le da la gana de utilizar a un médico, lo va a hacer para su gloria. Aleluya. Pero la multitud era tan grande que Jesús pidió una barca para poder apartarse a la orilla para evitar ser aplastado por los que acudían a él para ser sanados o los que le seguían por mera curiosidad. Imagínese esta escena. Jesús está a la orilla del mar. Está predicando. La gente se desesperan porque como la pastora Yarolin dijo, vinieron de todos los rincones
de la nación judía. Vinieron y quién sabe si aún de más allá vinieron. O sea que decían, si yo no llego a tocarle, vine en balde, perdí mi viaje. ¿Cuántos se acuerdan de las campañas de Gille o de las campañas de estos evangelistas de nombre? Todo el mundo quería, si usted tenía una enfermedad, usted quería pasar al frente. Usted tenía fe de que iba a ser sano. Imagínense, ellos habían escuchado del Mesías esperado, del gran médico. Ellos se le iban a abarrotar a Jesús. Amén. Aquí vemos la sabiduría del Señor. Amén. Sí, Pastor Ayarro. Y qué triste, ¿verdad? Porque todos piensan, si lo toco voy a ser sano, porque no sabían el secreto. El secreto no era tocarlo. El secreto era tener fe en él que los podía sanar. Y muchos no, muchos. Por eso él le dice a cada uno que sanó que la fe de ellos hicieron el milagro. Amén. Entonces, yo me imagino, no estoy ahí, pero me imagino que los que fueron sanos fue por su fe y hubieron que no tenían sanidad porque no tenían fe ninguna. Amén. Y eso, excelente. Ese punto lo vamos a cubrir un poquito más al frente. Sari, sigue con la lectura. El próximo párrafo. Sin embargo, cuando los espíritus inmundos al verle daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, Jesús le advirtió repi- repetidamente para que no lo descubriesen. Firme y enérgicamente rechazó el testimonio indigno de los endemoniados y generalmente encargó a los que habían sido testigos de un milagro que guardaran silencio. Aparte de su deseo de no inflamar esperanzas nacionalistas por un Mesías político, Jesús rechazó tal testimonio para que los hombres no lo siguieran por motivos impropios. Sus palabras y obras poderosas tenían que guiarles a ver quién era, si eran capaces de ver. Amén. Gracias, hermana Sari. Cuando unos espíritus inmundos en la multitud gritaron que él era el Hijo de Dios, él les advirtió seriamente que dejaran de hacerlo. No quería recibir el testimonio de los malos espíritus. Él no negaba que era el Hijo de Dios, pero quería controlar el tiempo y la forma de revelarse como tal. No sería, no quería dar la falsa esperanza a un pueblo en desesperación de un Mesías liberador del imperio romano. ¿Usted se cree que hubiese pasado si Jesús en esa multitud frenética le hubiese dicho, yo soy el Mesías? Olvídate, ellos lo hubiesen tomado a la fuerza, porque acuérdense que los celotes estaban por ahí. Sí, Pastora Yarroy. Pastor Elliot, y que lo podían matar. Y tenemos que recordarnos que sí, él iba a morir, pero era en la cruz por los pecados, no de la forma que el hombre quiera, sino de la forma que Dios quiso desde un principio. So, Amén. no era cuando el hombre quiera, es cuando Dios dice. Y de la forma que Dios dice. Mire, quiero darle un ejemplo. Para los que están en una edad más avanzada, ustedes se acuerdan del movimiento de los virus. Para los que están de la edad mía, se acuerdan de Menudo, de Michael Jackson, cómo era el fanatismo y lo frántico que se ponían y lo desesperado que la gente se ponían para tratar de tocar a su artista favorito. Pues en ese tiempo, Jesucristo era la nueva sensación
del momento, especialmente en Israel. La gente había escuchado de este sanador milagroso. Unos decían que era el Mesías, otros decían que era un curandero, otros decían que era un profeta. Pues esta gente estaban sedientes y estaban en necesidad. Y cuando una persona está en desesperación por la opresión del régimen romano, se levantan los nacionalistas celotes y entonces forman grupos nacionalistas para despertar ese sentimiento nacionalista entre el pueblo para apresar a Jesús y llevarlo al trono a la fuerza. Jesucristo no quería eso. No quería eso porque eso no era parte de su plan. Él vino a liberar a su pueblo de una cárcel espiritual, mas ellos tristemente no lo comprendieron. Jesús tenía el poder para sanar, pero sus milagros eran llevados a cabo solo sobre aquellos que acudían a él. Vamos para Marcos capítulo 6, versículo del 5 al 6. Hermana Marilyn, léalo. Amén. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Amén. Imagínense que la gente, los que no tenían fe, que eran espectadores, pero estaban enfermos y necesitaban un milagro, que fueran a tratar a donde él sin fe. ¿Usted cree que Jesús lo iba a sanar? Sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera que el Señor los podía sanar es si ellos admitían: Señor, aumenta mi fe. Amén. Porque donde no hay fe es imposible agradar a Dios. Y eso fue lo que sucedió en Marcos capítulo 6 en Nazaret. Que los rechazaron. Los propios de su casa lo rechazaron. Amén. Pues entonces esa tumulta, ese gentío, lo podía aplastar ahí. Por eso fue que él dijo que necesitaba una barca. Así es con la salvación. Su poder para salvar es suficiente para todo. Romanos 10, 9 al 10. Pero eficiente solo para aquellos que confían en él. Vamos para Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Pues entonces, como la sanidad es como la salvación, tú tienes que confesar que tienes fe. Y si no tienes fe, tienes que decirle al Señor: aumenta mi fe. Y ahí, si es la voluntad de Dios, ahora estamos en la voluntad de Dios, tiene que ser la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, el Señor te puede sanar. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de entrar al segundo punto? Jorge Crespo. Y yo lo que entendí, pastor, en este pasaje, ¿verdad? Que debemos acercarnos a Cristo, pero no por lo que Él pueda hacer por nosotros, sino por quien Él es. O sea, nuestro Salvador y nuestra fuente de vida. Amén. Que cuando nos acerquemos a Él, no nos acerquemos sino porque puede hacer un milagro, porque nos puede sanar, sino por quien la persona de Cristo es. Porque Amén. murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Y si nosotros creemos en Él, tenemos vida eterna. Amén.
Excelente, Jorge, excelente. Jorge Molina. Sí, eso es cierto porque a veces uno le pide al Señor un milagro o algo y el Señor no contesta. A veces el Señor no contesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? No lo vamos a seguir entonces porque no contesta. ¿Entiendes? Amén. Entonces, dónde está la fe? ¿Dónde está o sea, dónde está la fe del Señor? ¿Dónde está la fe de nosotros hacia el Señor? Amén. Amén. Hay veces que la fe flaquea, pero cuando la fe flaquea, es bueno decirle al Señor, aumenta mi fe. Y qué bonito que el Señor vino primeramente para sanar la muerte espiritual, para resucitar a los muertos y sanar a los enfermos espiritualmente primero. Y la sanidad es un bono. Amén. La sanidad es un bono. Por eso hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas vendrán por añadidura. Así que estemos enfermos, estemos sanos, tengamos trabajo, no tengamos trabajo, estemos en abundancia, estemos en escasez, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia primera. Y mira, el Señor nos garantizó que si tú buscas, lo pones a Él primero. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? ¿El pueblo de Israel lo pusieron primero a Él? No, no lo pusieron primero. Ellos básicamente, unos estaban pendientes a los panes y los peces. Otros estaban pendientes a la sanidad. Otros estaban pendientes al Mesías para venir a derribar al gobierno romano. So, los que comprendieron, tuvieron la recompensa de, además de ser hijos de Abraham por la promesa, vinieron a ser hijos de Dios a través de la sangre preciosa vertida en el madero. Amén. Así que vamos a continuar hacia el punto letra B, llamamiento de los 12. Estamos en Marcos, capítulo 3, del 13 al 19. Mana Miriam, si me puede leer esa porción bíblica. La Biblia. Sí, Marcos 3, del 13 al 19. Del 13 al 19, y vamos. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Y estos son los 12 que escogió. ¿Lo digo? Hasta el 19. Ajá. Simón, a quien llamó Pedro. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Amén. Gracias, hermana Miriam. Y Amén. entonces el primer párrafo, si la hermana Sari me puede leer el primer párrafo, por favor. Conforme se fue ensanchando más y más la brecha entre Jesús y el judaísmo oficial, nuestro Señor comenzó a construir su propia iglesia, el Nuevo Jerusalén, Israel. Subiendo al monte, la zona montañosa de Galilea, llamó así a los que él quiso. El vocabulario literal a aquello que él deseaba. Hace hincapié en la soberana elección de Jesús. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. En el misterio de su propia voluntad, Jesús llamó a los 12, incluyendo a Judas Iscariote, y ellos vinieron a él
en el libre ejercicio de su voluntad. Amén, gracias, Ari. Jesús sube al monte, un lugar simbólico de comunión con Dios y autoridad espiritual, como Moisés en Sinaí o Elías en Horeb. Allí pasó la noche en oración, y esto se encuentra en Lucas 6:12. Allí llamó a los que él quiso, mostrando que la elección es soberana y personal. No fue el hombre quien escogió a Cristo, sino Cristo quien los escogió. Juan 15:16. Y vinieron a él, indica obediencia inmediata y disposición de seguirle. Wow, ¿cuántos de nosotros tenemos obediencia inmediata y disposición de seguirle? Que muchas vueltas nosotros damos, ¿verdad? Cuando se nos da una encomienda, ¿verdad que sí? Pues eso le pasa al pastor Lelio nada más. Bueno, al pastor Lelio ya no le pasa, le pasaba. Vamos a hablar en past tense. Amén. Porque muchas veces el Señor va a usar a un pastor, el Señor va a usar a un evangelista, el Señor va a usar a un líder. Y a veces va a ser un líder que no te cae bien para guiarnos al propósito que Dios quiere llevarnos. A los que quiso llamar, hizo que quisieran venir. Vamos para Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Léelo si lo tiene. Léelo, papito. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Qué bueno que el Señor un día produjo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Cuántos pueden decir, Señor, produce en mí lo que tú quieres de acuerdo a tu buena voluntad? Amén. Nos tenemos que someter y es difícil. Pero qué bonito que aunque se nos hace un poco difícil a veces, tenemos al Espíritu Santo como Paracleto que nos conduce a la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Quién puede decir conmigo? Qué bueno que no estoy solo. Estoy Qué bueno que no estoy acompañado. solo. Estoy acompañado. Amén. Dios llama a cada creyente por nombre y propósito. La respuesta al llamado de Dios debe de ser inmediata y con entrega total. Amén. Repita conmigo. Inmediata, con entrega total. Amén. Qué bueno. Vamos a seguir con la lectura. Virgen, el próximo párrafo. Y estableció, mejor dicho, designó a 12 para que estuviesen con él para entrenamiento formal e informal. Tal instrucción conducía a la misión de predicar, sanar y liberar. Por medio de una íntima comunión con el Señor, los discípulos recibirían una comisión para predicar y una autoridad. Exousia, poder en el sentido de autoridad delegada, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Hubo jamás un programa de entrenamiento ministral
más simple y efectivo. Su nombramiento implicaba comunión, compañerismo, misión. Amén. Gracias, hermana Virgen. Estableció a 12. En griego, epoieisen dodeca significa literalmente hizo a 12. Literalmente los hizo a los 12. Es decir, los formó y los constituyó como un grupo representativo. El número 12 tiene un fuerte simbolismo bíblico. Representa el nuevo Israel espiritual, como los 12 hijos de Jacob fueron el fundamento del antiguo pueblo de Dios. El propósito fue para que estuviesen con él. Vamos para Hechos 1:21. Hechos 1:21. Lo voy a leer para avanzar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, para que fuese testigo de su doctrina, conducta y de su presencia, estando así en condiciones de conocerle bien y de recibir de él las instrucciones necesarias para poder instruir a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo tiene Freddy, Félix. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No, eso no es. Lo Segunda que de has Timoteo. oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Equiparle para tal misión requería tiempo. O sea que esto fue un llamado a tiempo completo. Esto no fue un llamado part-time. Sinceramente, yo no sé cómo Pedro lo hizo, porque Pedro era un hombre casado y Pedro estaba con el Señor para arriba y para abajo. Parece que el Señor le dio una templanza a la esposa de Pedro tremenda, porque imagínese eso. Fueron 3 años y medio de ministerio intenso que estuvieron con Jesús. Sí, pastora. Sí, en esos tiempos las esposas estaban acostumbradas porque los esposos, especialmente los pescadores, ellos salían y pasaban días antes de llegar a su casa. So, el Pedro y los discípulos andar con Cristo y no regresar a la casa en par de días, eso no era algo grande para ellos porque se practicaba en la forma en que se trabajaba en esos tiempos. A mí lo que me llama mucho la atención cuando dice informal y formal, porque ellos estaban aprendiendo de Jesús, no solamente cuando Jesús predicaba y sanaba gente. Ellos también estaban aprendiendo de Jesús a ser regular, común y corriente. Hmm. En el mercado, en aquí, en allá. Ellos vieron, sabes que hay personas, tú conoces
muchas personas, como ellos son en su hogar y como son en una iglesia y como son en el trabajo, pues ellos llegaron a ver a Jesús en todas las etapas. Y creo que eso es lo más lindo porque como el pastor Luis siempre nos enseña a nosotros de ser transparente, el mejor maestro en eso fue Jesús y lo podemos ver en un cantito de eso en esta clase. Amén. Eso me lleva al apóstol Pablo, que dice que él aprendió a los pies de Gamaliel. O sea, que cuando el rabino escogía a su alumno, ¿ok? Había un proceso de interview. Cuando el rabino ya le daba la luz verde para que este alumno fuera parte de su entorno, de su hogar, de su enseñanza, parte totalmente de su vida, ese alumno básicamente vivía con el rabino y era su servidor a lo que aprendía las costumbres, los modales, el Torá, aprendía todo lo que el rabino sabía, aún cómo hablar. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Pedro lo negó, dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Tú eres uno de ellos porque aún hablas como uno de ellos. Amén. Tenían que aprender todos los aspectos de la vida de su rabino o de su maestro. Y esto era un sacrificio terrible. Predicar con poder, si primero no ha estado con Jesús, era imposible. Él les otorga autoridad espiritual, o sea, exousia, no solo para hablar en su nombre, sino para manifestar el poder del reino de Dios. En esto mostraba que el poder de Cristo tenía para obrar tales milagros no era un poder delegado, sino un poder propio, que no era un criado, sino hijo sobre su casa. Vamos para Hebreos 3, del 5 al 6. Hebreos capítulo 3, del 5 al 6. Si lo tiene, papito, léelo. Amén. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén. Usted ve que Moisés fue un poder delegado que él tenía, pero Cristo, siendo de la casa, no siendo siervo, fue de la casa, tenía su propio poder. Él tenía vida en sí mismo. Vamos para Juan 5, 26. Juan 5, 26. ¿Quién lo tiene disponible? Dale, Miriam. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Oh, gloria a Dios. El Hijo tiene vida en sí mismo. Jorge Crespo, ven buscando Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27. Por eso pudo otorgar su poder incluso a lo débil y lo necio de este mundo. Vamos para Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27. Voy. Amén. Sino que le nació del mundo, escogió a Dios. Perdóname. De lo Sino necio. que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios.
y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. El poder espiritual fluye de la relación con el Señor. Amén. ¿Usted cree que estos discípulos eran hombres instruidos como los discípulos de los fariseos? No, estos eran hombres común y corriente, hombres trabajadores from different walks of life. Amén. De diferentes carreras en la vida o oficios en la vida. Vamos para los próximos dos párrafos. Léelo, la pastora Wanda Mercado. El Nuevo Testamento nos da 4 listas de los 12, en adición a la lista de Marcos, Mateo 10, 2 al 4 y Lucas 6, del 14 al 16, Hechos 1 al 13. Simón, por sobrenombre Pedro, siempre encabeza la lista, y Judas Iscariote siempre está al final, excepto en los Hechos, donde su nombre es omitido. Jacobo y Juan, a quienes apellido hijos del trueno, completan el círculo. Sigue. Ahí sigo. No, sigue. El empleo de Marcos de cariñoso sobrenombres personales es único. Pedro, el nombre de Jesús le dio a Simón, significa una piedra y era más una promesa que una evaluación. Los hijos de Zebedeo eran personalidades tempestuosas, pero su sobrenombre bien pudo haber sido un elogio, implicando que sus testimonios cristianos serían tan potentes como el trueno. Amén. Gracias, pastora. Simón fue el primero llamado en la lista y a quien Jesús le puso el sobrenombre Pedro, el nombre Pedro, o sea, Petros, que significa piedra. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 42. El cambio de nombre implica un cambio de identidad y propósito. Jesús veía en él el carácter que sería fundamental para la iglesia primitiva. Vamos para Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Pastor Wilson, si lo tiene, lo puede leer. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aunque Pedro tuvo debilidades, Jesús lo moldeó para ser un líder firme. ¿Y qué debilidades tuvo Pedro? ¿Quién me puede decir cuáles fueron las debilidades de Pedro? Pedro, ¿qué le pasaba a Pedro? Era impulsivo. Amén, perfecto. Pedro era impulsivo. Coman, ¿qué más? ¿Qué más? Violento. Crespo, dime. Violento. Violento. ¿Qué más? Félix, dime. Era impulsivo, era violento. ¿Qué más tenía Pedro? He angered too fast. He angered too fast. Mira, aprendí. Mira, Pedro era como un fósforo. O como en buen puertorriqueño. Yo prendo como una manigueta. Con un maniguetazo prendo. ¿Entiendes? Pedro era intrépido, audaz. Era un tipo que mire, todo lo que usted es, por eso siempre lo digo y lo repito, todo lo que usted es, toda la esencia de lo que usted lo lleva al ministerio, pero vamos a tratar de refinarlo a través del Espíritu Santo antes de llevarlo al ministerio. El Señor va a usar todo lo que tú eres
va a usar tu experiencia, va a usar tu vivencia, va a usar tus dolores, va a usar tus fracasos, va a utilizar tus triunfos para llevar a cabo e impulsar su reino adelante. Amén. Vamos a seguir. Cristo no llama por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer de nosotros. ¿Qué transformación tuvo Pedro? Después de negarlo 3 veces, vino a ser básicamente uno de los líderes o el primer líder de la iglesia primitiva. Amén. Y fue el primero de los discípulos que con el fuego del Espíritu Santo predicó un sermón tan contundente que se añadieron 3,000 y pico de personas a la iglesia primitiva de un cantazo. Mire lo que hace la transformación del Espíritu Santo cuando permitimos que nos moldee. Jacobo y Juan eran hermanos pescadores. Jesús les dio el sobrenombre Boanerges, palabra aramea que significa hijo del trueno. Esto refleja su carácter fuerte e impetuoso. Vamos para Lucas capítulo 9, 54. Lucas 9, 54. ¿Quién lo tiene? Miriam, dale. 54, ¿verdad? Yep. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El discípulo amado Juan, como la multitud estaba recia y no querían aceptar el mensaje, mire, por eso es que si usted tiene unción y fuego del Señor, tenga cuidado con eso. Amén. Mantenga sus emociones equilibradas. Amén. Manténgalo bien equilibrado y permita que el Espíritu Santo lo guíe en todo lo que vaya a hacer, especialmente en el ministerio. Imagínese, o sea, el Señor le dio autoridad a ellos y ellos querían utilizar esa autoridad y poder para prenderle fuego como Elías. Miriam, ¿tú quieres decir algo? Feli. Pastor, entonces si uno se puede analizar, esos discípulos toditos eran picantes porque viendo a Pedro del punto de vista, ya eso era al final que todavía él tenía su espada en la vaina. O sea que él desde el principio andaba armado todo el tiempo, dispuesto a pelear. Amén. Wow. Sí. So, imagínate si Pedro y el celote se hubiesen unido ahí, el Señor no le iba a permitir, Pastor Ayaro. Y en Marcos capítulo 9, versículo 38, ahí vemos Juan hablando con Jesús, le dice, Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre Amén. y se lo impidimos porque no es de los nuestros. Te digo, Juan no era fácil. Juan no era fácil. Cada cual tenía su carácter. Sí, Pastor Wilson. Podemos ver que la escritura dice que de lo más vil y despreciado escogió Dios. Amén. Para avergonzar a aquellos que se creen que son y no lo son. Amén. Pedro y todos estos discípulos no fueron fáciles. Esta gente eran agresivas, eran violentos, pero cuando Dios llama, la autoridad, el llamado de Dios apacigua. Y poco a poco Dios fue discipulándolo. Amén.
Amén. Y acuérdese que Pedro anduvo con el Señor 3 años y medio. Y con todo y eso le quedaba, porque Eso sacó es. la espada de la vaina y le tumbó la vaina. Sí, Pastora Yaro. Eso es, eso mismo, que aunque estaban con Jesús esos 3 años y medio, cuando ya Jesús va para la cruz, tenemos un Judas que lo traiciona, tenemos un Pedro que lo niega, y tenemos los otros 9 que se desaparecieron porque el único que se quedó fue Juan. Pero ahí está el detalle, que cuando Jesús, when he resuscitates, cuando Él resucita, que viene para atrás y está con ellos 40 días más, antes de Él ascender, le dice, esperen que vienen otros. Cuando llega el bautismo del Espíritu Santo sobre su vida, ahí es donde comenzamos a ver los cambios en cada uno de estos discípulos. Amén. Que la Amén. enseñanza es válida, pero Ujú. tenemos que tener el Espíritu Santo para ser transformados. Por eso fue que Jesús le dijo que es menester que yo me vaya para que venga el Consolador. Crespo. Yo quiero añadir algo ahí, pero para el concepto de hoy, Amén. ¿verdad? Que la misión que tenemos nosotros nace de la comunión que tengamos con Cristo. Amén. O sea, que si nosotros no tenemos una comunión con Cristo, no tenemos una relación con Cristo, nunca vamos a obtener el poder y la autoridad para hablarle de Cristo a otras personas. Amén. Amén. Eso trayendo esto para el concepto de hoy, Amén. para nosotros. Hay que tener relación, hay que tener una relación genuina con el Espíritu Santo de Dios, que fue lo que el Señor nos selló para el día de la redención. O sea, tenemos a la persona, el Espíritu Santo de Dios es una persona, a la persona del Espíritu Santo. Mire, ese es nuestro consejero, nuestro guiador. Tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo para poder ser exitosos en nuestra carrera como hijos de Dios. Hijos del trueno. Esto refleja su carácter fuerte e impetuoso y al mismo tiempo el fuego y la pasión que más tarde serían usados para el Evangelio. Juan, hijo del trueno, se transformó por el amor de Cristo en el apóstol del amor. Cristo puede transformar la intensidad natural del carácter humano en fuego espiritual para su reino. Y aquí es donde entra la transformación que hace el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la lectura. Jorge Crespo, sigue con la lectura. Andrés, el cuarto miembro de la familia de pescadores, fue un discípulo efectivo, pero no un miembro del círculo íntimo. Bartolomé y Natanael son considerados como la misma persona. En cuanto a Juan, vincula a Felipe con Natanael, también que los sinópticos relacionan a Felipe con Bartolomé, que significa hijo del Talmai. Mateo también es llamado Levi y considerado como un publicano solo en el primero de los evangelios. Tomás significa mellizo. Jacobo, hijo de Alfeo. Es algunas veces identificado como Jacobo el menor y puede haber sido hermano de Leví, quien también era un hijo de Alfeo. Simón el cananita también, Simón el cananita debería leerse el cananeo, un grupo judío revolucionario llamado también celote. Amén. Iscariote, okay. Gracias, hermano Jorge.
Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Eso lo podemos encontrar en Juan 1:40. Felipe de Betsaida, hombre de fe práctica, en Juan 6, del 5 al 7. Bartolomé, también llamado Natanael, Juan 1:45. Hombre sincero y sin engaño. Mateo o Leví, de profesión publicano. Tomás, llamado el gemelo, conocido por su duda inicial, pero su confesión final fue una de las más grandes. En Juan 20:28 lo llama Señor mío y Dios mío. Jacob, hijo de Alfeo, de quien se sabe poco, pero fiel seguidor. Tadeo, también llamado Judas de Santiago, autor de la epístola de Judas. Simón el cananista o celote, perteneciente a un grupo nacionalista que esperaba liberar a Israel del dominio romano. Jesús escoge a personas de trasfondos muy diferentes, demostrando que el reino de Dios une a todos bajo un mismo propósito. Oh, gloria a Dios. No importa si somos diferentes, pero deberíamos de todo tener un mismo propósito: proclamar el nombre de Jesús en toda la tierra para que las almas se arrepientan y alcancen la salvación. Faltan dos, Virgen, léeme los últimos dos. Iscariote. Iscariote puede significar que Judas era un natural de Queriot, pueblo del sur de Judea, o puede ser un sobrenombre que significa asesino. Grant piensa que el término quizá quiera decir sicario, asesino, un nombre sicarí dado a los celotes en el año 70 después de Cristo. Jesús debe haber visto alguna vez en el hombre que le entregó posibilidades para lo bueno. Judas cayó por transgresión, no por un inexorable determinismo divino. Eran 12 discípulos, todos eran hombres comunes, con personalidades distintas e imperfectas. Sin embargo, con excepción de Judas, gracias a su compañerismo con Jesús, estaban destinados a ser eficientes testigos cristianos. Amén, gracias, Virgen. Amén. Judas Iscariote fue escogido como los demás, mostrando que el llamado no garantiza fidelidad. Cada uno debe perseverar. Amén. Si tenemos que aprender algo en nuestra vida cristiana, es perseverar, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén. El Señor llama a toda la humanidad al arrepentimiento. Amén. Y aún muchos que aceptan el llamado, pero desfallecen en el camino, pueden llegar a perderse. Ahora está en nosotros perseverar, porque la palabra dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso yo me afino a lo que dice el pastor Luis. Nosotros estamos en camino a la salvación. Somos salvos por fe, sí, pero estamos de camino a la salvación. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Iscariote significaba el hombre de Queriot, una aldea de Judea. Su traición cumpliría las profecías. Vamos para Salmo 41:9. Salmos 41:9 y después Juan 3:18. Léelo, pastor Abel. Hasta mi amigo cercano en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Amén.
Eso fue profetizado en los Salmos. Ahora vamos para Juan 13, 18. Juan 13, 18. Jorge Crespo, si lo tiene, léelo. No habló de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas el que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levanta contra mí su calgañán. Amén. O sea, el Señor ya sabía quién era quien lo iba a traicionar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y con todo y eso, él lo escogió. ¿Por qué usted cree que el Señor escogió a Judas sabiendo que lo iba a traicionar? Tenemos foro abierto. ¿Quién quiere participar? ¿Quién se atreve a participar? Para que se cumpla la profecía. Amén, para que se cumpliera la profecía. Y vinieron a casa, indica el final de la elección. Vamos para final de la elección. No, ya leímos Juan 13, 18. Elección formal. El grupo apostólico está completo y preparado para su formación intensiva. O sea, esto no era un llamado cualquiera. Esto era un llamado intensivo. Acuérdense que los discípulos dejaron todo inmediatamente, obedecieron el llamado y le siguieron. Ellos no preguntaron dónde vamos a vivir, porque el Hijo del Hombre no tenía, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pues imagínense el impacto del llamado que hizo Jesucristo en estos 12 apóstoles, aunque uno lo traicionó. Aún los que son llamados deben guardar su corazón y permanecer fieles hasta el fin. Amén. Esto no es solo de que corrimos 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, 30 y pico de años. ¿Cuántos años tú llevas en la Segunda Hermosa y Casa de la Fe, Pastor Wilton Mercado? 5, como 35 años hasta 40. Como 35 años. Pues esto es, te felicito por esas 3 décadas y media, pero largo camino te resta todavía. Pastor Lelio, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, seguro. Con todo el respeto. Sí. Yo quisiera oír su propia opinión en cuanto a por qué, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y Papito contestó porque para que se cumpliera la profecía, pero su opinión personal, ¿qué enseñanza en sí hay involucrada en que Jesús escogió a este hombre? Amén. Mire, Jesús escoge lo vil del mundo. Lo vil del mundo sin hacer acepción de personas. Jesús es un Dios de oportunidades sin límite. O sea, no hay gente que puedan decir, yo he pecado tanto que yo no soy digno de que el Señor me escoja a mí. No importa lo que haya hecho cualquier persona, él escogió a Judas como primeramente para cumplir la profecía y segundamente para dejarle saber que aunque el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿ok? Eso deja la puerta abierta para cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de pecado para llegar a los pies de Cristo. Ahora, está en la persona
perseverar. Porque Pedro se arrepintió, pero en Judas hubo remordimiento. Y esa es la gran diferencia. Amén. Cuando el pecador se arrepiente de verdad, ¿qué es lo que sucede? El Señor te dice, yo tomo tu pecado, lo tiro al fondo del mar, jamás me voy a acordar de ese pecado, pero lo que te pido es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pastora Yarolin y después Félix. Es importante que sepamos toditos nosotros que Judas no traicionó a Jesús porque Dios quiso que él hiciera eso. Porque desde un principio que comenzamos esta clase, Jesús llamó a todos estos hombres y ellos voluntariamente se fueron a seguir a Jesús. Y Judas voluntariamente traicionó a Jesús. Amén. 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 Pedro voluntariamente lo negó. Voluntariamente lo negó. Acuérdate que el Señor le advirtió a Pedro. Le advirtió a Pedro, pero él voluntariamente lo negó. Pero fue una diferencia del cielo a la luna entre Pedro y Judas. Félix. Pastor Helio, en la Biblia cada personaje nos enseña algo a nosotros, como por ejemplo el pecado de David. Sabemos la consecuencia del adulterio. Entonces, ¿qué nos enseña Judas a nosotros como cristianos? Porque si eso está plasmado ahí, es por una razón. ¿Qué nos enseña Judas? Porque vimos que muchos pecaron y se arrepintieron. ¿Qué nos enseña ese personaje bíblico? Bueno, Judas te enseña, la enseñanza que yo puedo sacar de Judas es que aunque haya caminado con Cristo, aunque haya experimentado su gloria, aunque haya experimentado sus milagros, la diferencia entre Judas y el resto de los discípulos es que Judas le llamaba al Señor maestro, rabí. Él no le llamaba Señor. Y esa fue la gran diferencia entre Judas y el resto de los apóstoles. La enseñanza es, mira, tú puedes experimentar la gloria de Dios. Tú puedes experimentar milagros. Tú puedes vivir la grandeza de Dios. Pero si dentro de ti no ha habido un arrepentimiento genuino, al final tú no vas a poder permanecer. Amén. Papito tenía la mano levantada y después la pastora Yaro. Sí, because yo y Sari nos pusimos a ver el Chosen otra vez, Oh, yeah, powerful. desde el principio. Y notamos, porque yo hablo con ella cada vez que estábamos viendo esto, notamos que Judas en el principio estaba bien afinado con todas las cosas que estaban pasando. Pero después llega un tiempo que él completamente cambia. Did he leave his life open so that Satan can get in? That had to be what happened. Y Chosen es tremendo porque Chosen lo explica. Lo que sucedió con Judas es, número uno, Judas estaba por los panes y los peces. Él estaba detrás de la posición. Él estaba detrás de que ahora es el tiempo, no sé lo que le pasa a Cristo, ¿por qué no toma esta oportunidad de declararse como el Mesías? Sí, pastora Yaro. Y Chosen nos enseñó que Judas lo traiciona pensando que él va a avanzar al reino que se establezca, porque Judas lo que estaba pendiente era al reino que se estableciera ahí en este momento. Yeah. Y él nunca vio las cosas espiritualmente.
como los otros. Él nunca estuvo pendiente. Son como las personas que llegan a la iglesia y escuchan el mensaje, pero ya cuando salieron de la puerta para afuera, pregúntale de qué fue el mensaje y no te saben decir. Son igualitos. Ese es un Judas. Y más importante, lo que aprendemos de Judas es que nunca hubo arrepentimiento. Él tiró el dinero cuando él vio que el plan de él se fue, que no sirvió el plan de él tiró el dinero. Eso no fue arrepentimiento. Él se enojó porque las cosas no le salieron, pero nunca se arrepintió y por eso fue hijo de perdición. Y eso es lo que podemos aprender, que podemos estar 3 años en una iglesia, 5 años en una iglesia, pero si no obedecemos la voz de Dios, como Judas hizo en el tiempo que estuvo con Jesús, nos vamos a echar a perder. No te Porque vistas nunca que no tenemos un arrepentimiento genuino. Amén, amén, excelente. Jorge Crespo. O sea que él estuvo, pero no estuvo. Me explico, como hay personas que, como dijo la pastora Yaro, que van a la iglesia como si fuera un show. Van a la iglesia, pasan un rato allí, dan abrazos y todo, pero no oyen el mensaje espiritualmente, sino que oyen lo que el pastor está hablando y salen y no se acuerdan de lo que hablaron. Que estuvieron ahí, estaban, pero no estaban. Amén. Eso es lo que le pasó a Judas, que él anduvo con Cristo, él anduvo con Jesús, estaba con los discípulos, pero no estaba. Sí, acuérdate que Judas sirvió, porque Judas fue el tesorero. Él sirvió, pero la palabra es clara y dice que él metía la mano en la bolsa. Él metía la mano en la bolsa y sacaba para sí. ¿Tú quieres decir algo, algo, Miriam? Sí, dale, Miriam. Por eso es que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con la ambición. Ambición en el corazón es malo, porque eso también lo tuvo él en la ambición, porque estabas pendiente a lo que puede darse, a lo que tú puedes obtener de la iglesia o puedes obtener de los hermanos, puedes obtener del mismo Dios. Tú estás en una ambición de pensar en ti nada más. Y eso le pasó a Judas. La ambición lo llevó a donde se lo llevó yo no sé quién. Pero es mucho cuidado con eso, porque el corazón es engañoso y a veces tenemos ambiciones buenas, pero no necesariamente son las que el Señor quiere. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Todos nuestros pasos deberían de estar formados primeramente bajo la voluntad y segunda bajo la palabra del Señor. Por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Amén. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que alumbre nuestro camino. Hasta aquí esta clase de hoy, la pastora Yaro con nosotros. Tremenda clase, gracias, Señor. Gracias, Pastor Elio, porque como yo le dije anoche a la clase cuando concluía, no se pierdan los discipulados. En cualquier lugar que tú puedas entrar a recibir la palabra de Dios es importante. Y viene siendo importante en nuestras vidas por esto mismo, por estos detallitos. Y aprendemos de Judas y aprendemos de Juan y aprendemos. Y eso lo aplicamos en nuestras propias vidas según seguimos hacia adelante. Y más importante que de todo eso es que si llega una persona a traerte un evangelio falso, tú te estás equipando en estos discipulados. Amén. Le voy a pedir a la hermana Wendy que nos cierre con una oración. Y bendiciones a todos. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Los amo a todos. Bendiciones. Amén. Amantísimo